Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un honor para mí estar siempre eh, dando algunas instructivas, alguna actualización sobre lo que es tamizaje neonatal. Mucha gente me conoce por los años de edad que tengo, así que, y toda la historia de lo que es el tamizaje. Agradezco de nuevo a Biotech, al doctor Valdés, por esta iniciativa tan importante de querer cubrir realmente lo que aún nos falta en algunos departamentos sobre lo que es el tamizaje neonatal. Bien, vamos a comenzar diciendo que el tamizaje neonatal, que también es conocido como screening, pesquisa, cribado, triaje, depende de la ciudad, depende de los lugares, despistaje, también se lo llama. Nosotros comenzamos como pesquisa y posteriormente ya el ministerio le cambió a tamizaje. Sabemos que es un sistema interdisciplinario de salud pública que está diseñado para buscar masiva y universalmente a pacientes probablemente portadores de enfermedades graves que pueden tener consecuencias catastróficas si nosotros no detectamos en los primeros días de vida, causando daño neurológico irreversible, incluso hasta la muerte. El tamizaje neonatal es un programa de la salud pública. Y como dice acá, hablar de tamizaje es hablar de medicina preventiva. Por lo tanto, es una responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación y de los servicios departamentales de salud que deben cumplir en forma obligatoria todo lo que sale como resoluciones, leyes en favor de la salud, ya sea del niño, del adolescente o del adulto mayor. Por lo tanto, el tamizaje neonatal vendría a ser tan importante porque lo resumo en esta forma. Si nosotros vemos a muchos recién nacidos, generalmente no vamos a poder detectar determinada enfermedad si es que no hacemos un tamizaje. Lo que hace el tamizaje es mostrarnos al probable, a ese neonato presuntamente enfermo. De ahí la importancia de hacer el tamizaje a todos los recién nacidos. Todos los recién nacidos de nuestro país tienen el derecho a recibir y a que se les haga esta prueba en forma obligatoria. El tamizaje neonatal desde el 2011 fue considerada dentro de los 10 principales logros de la salud pública. Por lo tanto, es tan importante que no debemos dejar de pensar y de realizar este estudio tan importante. Una excelente endocrinóloga pediatra de México decía, el tamizaje neonatal es bueno siempre y cuando se haga bien. Y un poquito de la historia para darle honor realmente a los médicos y microbiólogos que iniciaron esto tan lindo de que es poner una gotita de sangre en un papel filtro, poder trasladarla con toda seguridad hasta un laboratorio, se debe realmente a las acciones de estos dos microbiólogos americanos, el doctor Robert Guthrie, que en los años 60 comenzó a investigar, dado que tuvo un hijo que tuvo un retardo mental y que no sabía la causa. Posteriormente, el doctor Robert Guthrie, tuvo una sobrina a la que le diagnosticaron fenilcetonuria. Con la ayuda del doctor Bickel, que ya había determinado inicialmente qué era la fenilcetonuria y había iniciado con disminuir las proteínas de la dieta y se veía la mejoría que tenían estos pacientes al mejorar la proteína de la alimentación de estos pacientes.
Entonces, así es que comienza la preocupación del doctor Boutrier para ver cómo podíamos adelantar el diagnóstico, porque en esa época tenía que trasladarse la sangre de un lugar a otro. Y fue así que genialmente pudo materializar lo que es el papel filtro y que contamos ahora hasta ahora. Pero esto fue en los años 60 y comenzó con las enfermedades metabólicas. Por eso es que inicialmente eh, todo lo que se refiere al tamizaje comenzó como tamizaje de enfermedades congénitas del metabolismo. Posteriormente, ya hacia los años 70, el doctor Dussault de Quebec, Canadá, encontró con muchos pacientes que presentaban retraso mental y comenzó a implementar también el papel filtro para el diagnóstico y fue así que ya a partir de los años 70 se demostró que el hipotiroidismo había sido mucho más frecuente que la fenilcetonuria y que era una de las patologías que realmente merecía ser tamizada por medio de papel filtro. Fue así que fue evolucionando a medida que pasó el tiempo, ya hacia los años 70, 80, ya en Latinoamérica comenzó, digamos, a funcionar lo que es el tamizaje neonatal. Si se corta, por favor me avisan. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctora, se le escucha claro. Perfecto. Bien, para tamizar una enfermedad no es algo que viene, ¿qué tal que haremos esto o esto otro? No. Hay criterios muy importantes que ya desde los años 68 se los llaman los criterios de Wilson y Junger, que es donde donde hay características que para poder ser introducidas en un tamizaje neonatal. Y esto tiene que ser, estas enfermedades deben ser un importante problema de salud donde debe causar un grave daño e irreversible y presentar una incidencia significativa. Que debe existir un tratamiento también para estos pacientes de esta enfermedad conocida, que debe disponer de medios y recursos para el diagnóstico y el tratamiento, porque no tiene sentido tamizar una enfermedad si no vamos a detectar una enfermedad por medio del tamizaje, si no vamos a poder realizar un tratamiento oportuno. Que haya un lugar eficiente para este tipo de estudios. Debe ser un estudio que sean aceptables, que no sean, que sean sensibles, específicas para cada enfermedad, que no sean invasivas, que sean de bajo costo, eh, y que en cada país hayan políticas definidas acerca de quién deben ser tratados como pacientes. Y obviamente el costo también debe ser económicamente balanceado y es un proceso continuo que no debe parar. Una vez uno empieza un tamizaje, es bueno para continuarlo siempre, dada la importancia. ¿Cómo podemos conocer? Todo tamizaje tiene tres fases, que pareciera que es un poco complejo, pero no lo es. Acá tenemos lo que se llama la fase preanalítica. Esta fase preanalítica la va a hablar en su totalidad la licenciada Ana María Barba posteriormente como la última charla. Se refiere a la toma de muestra, cómo se debe tomar la muestra, cómo debe transportarse al laboratorio y todo lo que sea referente a la toma de muestra está incluida la fase preanalítica. En nuestro, se puede tomar en todos los centros de primer nivel, de segundo, y nosotros de acá hacemos también en los hospitales de tercer nivel. Luego viene una segunda fase, que es la fase del análisis de todas estas muestras que fueron tomadas en los centros u hospitales y que son trasladados al laboratorio específico de referencia exclusivo para este estudio de las tarjetas, que es la fase analítica donde se va a procesar la muestra
se va a informar el resultado para su posterior verificación o búsqueda en caso de encontrar un paciente positivo. Posteriormente, un paciente positivo pasa a la tercera fase de un programa de tamizaje, que es la llamada la fase postanalítica. Es aquí donde el paciente positivo o sospechoso en una prueba de talón, porque generalmente no es diagnóstica, es simplemente una prueba sospechosa. Por lo tanto, es muy importante también acá hablar sobre cómo vamos a informar a la mamá para no causar angustia, para no causar desesperación cuando tenemos una muestra positiva o tenemos que volver a tomar una segunda muestra. Es tan importante que nosotros sepamos abordar la información, porque no deja de ser como una mala noticia. Y esa mala noticia nosotros tenemos que hablar a los papás y hacerles tener paz de que simplemente vamos a procesar una segunda muestra, o si es una muestra muy, muy alta, en los valores altos, según la patología, que vamos a enviar al hospital para que el médico especialista va a llegar a un diagnóstico oportuno y se lo deriva al hospital de tercer nivel, donde es la fase posanalítica, donde el especialista evalúa al paciente, tranquiliza a los padres, solicita las pruebas que son necesarias para llegar al diagnóstico, al tratamiento y el seguimiento de cualquier patología que comience a ser tamizada. Entonces, estas son las tres fases de un programa de tamizaje que es necesario trabajar y lo vamos a ver. No hay nada más importante que relatar nuestra propia experiencia. ¿Qué pasó en Bolivia en los años 1990, donde todavía no existía un tamizaje, no existía el tamizaje, no se hablaba de tamizaje? Y los niños estaban con retardo mental y no se sabía tampoco la causa. Fue hasta el año 1999 donde el doctor Charles Aspiazo hace un programa piloto sobre hipotiroidismo congénito al ver pacientes que tenían retraso mental. También simultáneamente se hicieron trabajos en La Paz para diagnosticar e investigar lo que es el hipotiroidismo congénito, que es una de las patologías más frecuentes en nuestro país. Pero uno de los trabajos más significativos por el número de pacientes tamizados fue el del doctor Charles Aspiazo, con 38.800 muestras, donde él encontró una incidencia de un paciente por cada 3.000. Datos que, bueno, no eran totalmente favorables porque no había una buena cobertura, pero ya teníamos un dato importante que existía el hipotiroidismo comenzando en Santa Cruz y también algunos trabajos de La Paz. Pero este programa terminó en el 2003. Posteriormente, continuábamos viendo pacientes con clínica de hipotiroidismo congénito, que es la patología más importante que tienen ustedes que saber, que tal vez en otro momento vamos a hablar específicamente de esta patología, donde es tan importante porque es muy frecuente en nuestro país. Alrededor de 1 en 2.000 niños que nacen tiene hipotiroidismo congénito, y ustedes ven que el retraso mental que produce esta patología es severo si no se medica, no se diagnostica antes de los 15 días de vida. Estos pacientes son pacientes nuestros del Hospital de Niños, y sumado a esto hay 58 pacientes más que fueron publicados en la revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría del año 2022, si ustedes quieren buscarlo, de todos los pacientes con retraso mental que hubieron desde los años 2010 al 2019.
Fue así que, alertados por la presencia de tantos niños con hipotiroidismo congénito en Santa Cruz, que fuimos juntando, en el 2004 se realiza el tamizaje, un congreso latinoamericano de patología clínica donde vinieron realmente eminencias, el doctor Gustavo Borrajo, que es conocido internacionalmente de Argentina, la doctora Erna Raiman de Chile, que fue la pionera del tamizaje neonatal en Chile, y tuve la oportunidad de hablar de hipotiroidismo congénito y mostrar todos los pacientes con retraso mental de esa época. Y allí comienza la preocupación y el entusiasmo a nivel de toda la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, de Endocrinología de Bolivia, para poder hacer alguna resolución y que sea una prueba que se haga en Bolivia. Todos estos actos dieron muy buenos resultados y se realiza la resolución, una resolución ministerial 0381 del 21 de junio del 2006, donde dice en su artículo primero que se aprueba la implementación y ejecución a nivel nacional del tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito, que se verificará a través de la dosificación de TSH como parte del programa del niño. Entonces, desde el 21 de junio del 2006, nosotros en Bolivia tenemos esta ordenanza de hacer el tamizaje neonatal en nuestro país. No fue fácil comenzarlo porque habían otras cosas que habían que solucionarse porque la resolución no era tan clara. Fue así que en el 2007, luego de mucho trabajo en lo que se llamaba SUMI, que era el Seguro Universal Materno Infantil, se tuvo que realizar algunos cambios y en el 2007 recién se forma la implementación del paquete, del programa del paquete ya existente para hacer el tamizaje neonatal, el cual no se podía realizar antes porque la resolución decía TSH neonatal, pero no decía en papel filtro. Y ese detalle pequeño realmente demoró la implementación de los programas a nivel nacional. En el 2007 también se hace la autorización para el estudio de la gammagrafía o centellografía tiroidea en los hospitales públicos de forma gratuita. Seguían los trámites y recién en el 2009, después luego han habido varias otras leyes, modificaciones a nuestras leyes. Acá tenemos una donde se modifica la ley en el 2013, donde cambia el seguro SUMI a seguro SUS, que es el que tenemos actualmente, y ahí ya se incorporan las otras 3 enfermedades, que es la fenilcetonuria, la hiperplasia suprarrenal y la fibrosis quística de hipotiroidismo congénito que ya estaba iniciado. En resumen, entonces, en Bolivia estamos tamizando 4 patologías: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística y hiperplasia suprarrenal congénita. Estas son las 4 patologías que estamos realizando en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, creo que también en Trinidad. Pero bueno, ¿qué pasa ante el incumplimiento de una ley o una resolución ministerial en todo lo que es referente a la salud? Realmente es muy triste porque aún seguimos en la lucha. Hay 4 departamentos en Bolivia que todavía no tienen un consolidado de tamizaje neonatal y felicito realmente al doctor Valdés, a Biotech, porque estos programas realmente nos hacen reaccionar, nos hacen recapacitar y hacen recapacitar a nuestras autoridades, ¿no? Miren ustedes, no cumplir una ley puede traer graves daños, porque la patología más frecuente es el hipotiroidismo congénito en nuestro país. Y vemos niños con retraso mental severo,
que son una carga para la sociedad, que son una carga para la familia. Por lo tanto, y esta es una patología que es tan fácil de medicar, de diagnosticar, de tratar, y vamos a tener niños normales completamente. Imagínense si es un primer hijo. Les puede tocar a cualquiera, a algún personal de salud, a cualquier familia que toque esta enfermedad y que no se diagnostique a tiempo y quede con un retardo mental, es realmente preocupante. Es algo que ya tenemos que tomar conciencia y alertarnos para poder iniciar esto, que, que sea una realidad en todo Bolivia. Y no solamente es el retraso mental, también hay patologías como la hiperplasia suprarrenal, que si no se diagnostica a tiempo produce la muerte del recién nacido. Y esto es realmente gravísimo. Tenemos muchísimos pacientes en Santa Cruz con hiperplasia suprarrenal, que se les ha salvado la vida. Son más de 30 pacientes. O sea que estas dos patologías no se olviden, la hiperplasia suprarrenal y el hipotiroidismo congénito son dos enfermedades que necesitamos tamizar en nuestro país junto con las otras dos que ya mencionamos, fibrosis quística y fenilcetonuria. ¿Qué se requiere? Han pasado 19 años desde que salió la resolución ministerial en Bolivia. ¿Por qué es que algunos departamentos, a 19 años de la resolución ministerial, aún no hay programas de tamizaje? Como les decía a un comienzo, necesitamos simplemente personas motivadas para que, como dice esta lo saqué de una idea por ahí, que personas motivadas por una idea son el secreto del éxito. En los años 2016 al 2019, la doctora Roxana Barbero realmente fue una persona muy, muy importante para el departamento de Santa Cruz, porque ella se encontraba en el CEDES trabajando como responsable del programa de enfermedades no transmisibles y realmente trabajó intensamente para que este programa sea una realidad en nuestro país. Junto con, bueno, con mi persona que demostró los pacientes con severo retraso mental que llegaban desde 1 año hasta 6 años, y con la doctora Patricia Salazar fue un trío y nuevamente 4 mujeres valientes que luchamos contra toda oposición en nuestro departamento hacia los años 2019 para que sea una realidad. Entonces, espero que nazca en esta noche una persona motivada y que diga, lo vamos a hacer, queremos hacerlo en el departamento de Pando porque es lo único que se necesita. Nosotros no comenzamos más que con un corazón motivado a hacer el tamizaje. No teníamos recursos, no teníamos absolutamente nada. Solamente el gran interés. Y de la doctora Salazar, que era la bioquímica, obviamente, con la doctora Claudia Silva y la doctora Roxana Barbero, que logró que nuestras autoridades se comprometan, que el sede de Santa Cruz se comprometa en esto desde sus inicios. Ese fue nuestra ventaja, por lo que ahora tenemos un programa realmente bien establecido. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero que hicimos fue esto que estamos haciendo ahora, capacitar, concientizar, hacer conocer que existe en primer lugar el hipotiroidismo congénito, que es la patología número 1 en nuestro país. Estamos alrededor de 1 en 2000 en nuestra incidencia. Entonces comenzamos a capacitar a todo el personal de salud, pediatras, neonatólogos, obstetras, ginecólogos, enfermeras, de todos los centros, de todos los hospitales de Santa Cruz. Es con lo primero que ustedes tienen que comenzar.
concientizar sobre lo que es el hipotiroidismo congénito y sobre lo que consiste en las otras patologías, pero inicialmente con esta patología que es la más frecuente. Entonces comenzamos concientizando a las madres. Comenzamos con este afiche en el 2019, donde lo pegamos por todos lados. Consultorios, maternidad, donde la mamá embarazada podía leer, mientras esperaba la consulta, podía leer qué era el hipotiroidismo congénito, que exija esa pruebita de talón. Y también las mamás nos ayudaron muchísimo porque le decían a los doctores, doctor, la pruebita de talón no le han hecho a mi bebé. Entonces fue este nuestro comienzo. Primero capacitar a todos y capacitar también a la población. Luego realizamos en el Hospital de Niños los protocolos de diagnóstico y tratamiento inicialmente para esta patología, porque es la más frecuente. Eso es muy importante. Ustedes pueden iniciar tomando en cuenta estos protocolos que fueron ayudados por la doctora Ana Chiesa de la Argentina, la cual es responsable del programa de tamizaje en la Argentina. Entonces, el programa en Santa Cruz fue un programa que estuvo siempre con expertos en la materia para poder nosotros decir cómo comenzar, qué niveles de corte y todos los protocolos que se deben cumplir para iniciar un tamizaje. Así que también muy agradecida con la doctora Ana Chiesa. Actualmente nosotros manejamos este afiche que es una sola hojita, anverso y reverso, donde no hay que dar mucha información, solamente se debe decir que es muy importante porque hay enfermedades que pueden producir discapacidad o grave daño al recién nacido, que es gratuita, que se puede hacer entre el segundo y tercer día de vida o antes del séptimo o quinto día de vida, donde se hace en todos los hospitales de primer nivel y así comenzamos, ¿no? Con toda esta información que es muy importante. Y luego, también obviamente hay que tener un laboratorio de procesamiento. Este es el laboratorio de procesamiento del Hospital de Maternidad Percy Boland, donde está la doctora Claudia Silva, que fue capacitada realmente para manejar todos estos equipos, la doctora Patricia Salazar, ellas dos sacrificadamente han trabajado hasta el día de hoy para que las muestras salgan cada día más frecuente. Entonces, luego, ¿cómo hicimos? Bueno, no teníamos, hicimos mandar con un hojalatero para el secado de muestra, que ustedes lo van a ver en forma bien completa con la licenciada Ana María Barba, enfermera que actualmente está también a cargo del programa en el CEDES. Y nuestro carnet, ¿se acuerdan? El carnet antiguo era esto, poníamos así en todos los niños. Actualmente ya no usamos eso. Tenemos este nuevo carnet de vacunación que es una belleza. Tiene de todo y ya está incluido, acá vean ustedes, el tamizaje neonatal, donde tiene la obligación el pediatra de revisar si le hicieron o no le hicieron la pruebita del talón. En Santa Cruz, miren ustedes, felicito realmente al Hospital Municipal Bajío del Oriente, le voy a hacer mandar una felicitación porque miren ustedes cómo se hicieron un sello donde pusieron normal, normal, normal a las 4 patologías. Seremos sinceros, no se hace en todos los hospitales, ¿eh? No todos hacen esto tan bonito, pero es un inicio que lo están haciendo en el Hospital Bajío, que es un hospital de segundo nivel, que es una muestra para que todos hagamos esto realmente, incluso hasta el piecito, hasta la gotita de sangre, realmente espectacular. Eso lo vi en un paciente porque nosotros siempre le pedimos el carnet de salud para vigilar también vacunas. No solamente vemos al hipotiroideo por su tiroides, sino también vemos crecimiento, desarrollo, vacunas, alimentación y todo está en este carnet. Les invito a todos los pediatras a que realmente utilicen este carnet y le den el uso porque está realmente bonito.
Y luego todo paciente positivo tiene que ser derivado al hospital de tercer nivel, donde yo sé que en Pando no, por ahí no cuentan con todas estas especialidades, pero nosotros acá en Santa Cruz contamos casi con todas las enfermedades, excepto con todas las especialidades, mejor dicho, excepto los fonoaudiólogos que necesitamos realmente incrementar para, sobre todo para el hipotiroidismo congénito, que necesita realmente hacerle estudios fonoaudiológicos. Pero luego contamos con neumo, con gastro, con neurólogos, nutricionistas, fisioterapia, pediatras y endocrinólogos. Obviamente nos falta también tener genetistas. Y los pacientes positivos son derivados al hospital de tercer nivel, donde se hace el diagnóstico, se habla con los padres, se le da la tranquilidad, se hace el seguimiento, se anotan todos los datos y en conjunto con el Servicio Departamental de Salud y en general con la licenciada Ana María Barba, se hace un seguimiento de los pacientes. No es fácil, les diré que no es fácil, pero estamos intentando mejorar cada día. Para comenzar un tamizaje es importante conocer la región. Es importante que ustedes sepan, bueno, ya ustedes conocen las provincias del departamento de Pando. Hay actualmente, según saqué, 130,000 habitantes. Y para poder coordinar este hospital muy hermoso, está funcionando realmente. Después quiero que me lo hagan comentar porque está muy lindo y de qué consta, si ahí puede funcionar, por ejemplo, un laboratorio de tamizaje, si se puede implementar un laboratorio, eso es muy importante y solamente, como les dije, se requiere personas que sean comprometidas porque ninguno comenzamos con ítem exclusivo, es muy difícil actualmente. Entonces tenemos que dar de nuestro tiempo al programa para que realmente funcione y salvar muchas vidas. Saqué también esto, según los certificados de nacimiento expedidos del 2010 al 2023, en Santa Cruz como que va decayendo un poco la natalidad. Le preguntaba yo al que ingresa los datos en el Hospital de la Mujer y le digo, ¿te das cuenta que estamos disminuyendo en natalidad? Y me contesta, claro, pues doctora, me dice, ¿no? Si no hay plata, nadie quiere tener un muchacho. Bueno, eso fue ayer, cuando le pedía los datos. Entonces, es verdad, bueno, estamos realmente. Y en Pando, miren ustedes, como también en el año 2022 nacieron 2.370 y en el 2023, 2.000, como que también toda la natalidad está disminuyendo en nuestro país. Y mucho más ahora que la situación está tan difícil, es verdad. Pero eso no nos tiene que desesperar. Tenemos que tener fe que todo va a mejorar. Bien, como conclusiones les puedo decir que el éxito de un programa es el resultado del compromiso y actitud de todos los actores involucrados: bioquímicos, neonatólogos, pediatras, endocrinólogos, neumólogos, genetistas, asistentes sociales, los comunicadores, los padres y las autoridades. Es muy importante porque si las autoridades no se concientizan, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, yo felicito al doctor, ¿cómo se llama? Montero, es el del CEDES que habló hace un momento, por estar acá presente del CEDES y tener interés en hacer este tipo de capacitaciones para que en Pando pueda hacer realidad el programa. Entonces, la implementación, reorganización, funcionalidad de un programa de pesquisa neonatal responde a los principios de eficacia, eficiencia y efectividad en todos los procesos para alcanzar la cobertura del 100% de los recién nacidos y que es urgente la implementación del programa de tamizaje en todos los departamentos de Bolivia.
es nuestro deseo y pueden contar conmigo para cualquier otra capacitación ya de enfermedad por enfermedad, porque eso toma otra hora de capacitación. Pero pueden, ahora con esto del Zoom y de la pantalla, se hace muy fácil llegar a cualquier rincón de Bolivia. Así que cuenten conmigo para lo que necesiten. Era todo lo que les quería comentar y muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tan interesante explicación, toda la historia. De verdad que son, bueno, aspectos importantes que han logrado de que lleguemos a este punto, que hayamos logrado un avance y que estoy segura que vamos a seguir continuando creciendo, ¿no? En el tamizaje. No sé, bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede levantar la mano, utilizar el chat, si quieren consultarle algo a la doctora. Muy buenas noches, doctora. Mi Buenas nombre es noches. Dalila Dávila. Aquí en nuestro departamento también es en realidad es un objetivo que vemos que es muy necesario para que nuestros niños reciban esta atención, detectar tempranamente y poder hacer alguna acción para que nuestros niños no terminen dentro de lo que es la discapacidad y sabemos que el mayor costo en las familias y pobreza. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo inició usted mismamente el proyecto o la implementación de lo que es este programa? Y bueno, así como comentaba, junto con la doctora Roxana Barbero, eh, comenzamos a concientizar a nuestras autoridades, en especial al Servicio Departamental de Salud, luego ver en qué hospital se podría implementar un laboratorio de pesquisa. Por eso quería que alguien me comente de ese hospital hermoso que veo en la foto, si es que ahí se puede comenzar a implementar. Si es que puede hablar con, si se habla con el director, ¿qué fue lo que hicimos? Hablamos con el director, algunos nos dijeron no, otros nos dijeron que es un OPA más en este pueblo. Como diciendo, no tiene sentido que ustedes estén molestando tanto. Parece una anécdota que les cuento que encontramos a alguien, director de un hospital, que nos dijo, tanto el programa, que el hipotiroidismo, al final, ¿qué es un OPA más en este pueblo? Pero nada, entonces seguimos insistiendo y luego encontramos a la doctora Patricia Salazar, bioquímica, que también había hecho una tesis de egreso de bioquímica sobre hipotiroidismo congénito y entonces entre las tres comenzamos a buscar primero hospitales donde implementar el laboratorio. Y fue así que, junto con la doctora Patricia, que trabaja en el Hospital de la Mujer, fue que se decidió a comenzar ahí en un ambiente muy pequeño, muy pequeño. No teníamos nada. Simplemente, como les digo, nos dijeron que sí y que hagamos lo que podamos. Pero lo hicimos. Se comenzó a tamizar, se comenzó a hacer. Usamos cuadernos primero para anotar a todos los que ingresaban. Y fue de a poco, es de a poco. Así que no se preocupen por muchos recursos. Los recursos van a venir después. Lo importante es comenzar. Allá puede ser un pediatra que comience a hablar con el Servicio Departamental de Salud y que va a ser capacitado también ese pediatra que quiera hacer esto, se lo capacita también para lo que es el hipotiroidismo, sobre todo. Así hemos hecho con Trinidad, por ejemplo, en Trinidad no hay endocrinólogo. Entonces hay una pediatra que es capacitada, que ella maneja a los pacientes y cuando tiene dudas se conecta conmigo, me muestra los resultados y ya tiene un consejo y un tratamiento adecuado para los niños. Tampoco eso es un impedimento. Entonces se comienza de poco con la intención, con la voluntad.
Eso Muchas es. gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta o algún comentario que la doctora, para, bueno, comentarle a la doctora sobre ese hospital, ¿no? Que mostró en su presentación? Buenas noches. Gostaria de hacer una pregunta, por favor. Sí, Hola. adelante, se le escucha. Buenas noches, mi nombre es Cristiano Galvão, acá de Pando, estudiante de la San Pedro A. Como podemos saber que fatores se origina esta doença en el niño, esta tamizaje neonatal? Do que se origina? La madre lo bebe, lo fuma, o es natural dentro de la madre? Pamela, ¿me lo puede traducir? No escuché bien. Sí, doctor, o tal vez si lo puede escribir. No, no se les entendió No, muy no bien, o tal entendí. vez si se acerca más al micrófono. O que pode causar esta tamizaje neonatal em um bebê? É um fruto de uma malformação? La mamá lo bebe, lo fuma? O que pode causar essa enfermidade? No entendí. Pero algo he entendido si es fruto de alguna cosa que hizo la mamá, puede ser. Si Buenas alguien me noches. aclara, por favor, Pode no escucho causar bien. enfermidade. Pregunta, ¿cuál es el origen o serían los factores para que el niño tenga hipotiroidismo? Lo que entendí. Ah, bien. Ok. El hipotiroidismo congénito tiene es una causa genética. Hay genes que predisponen a tener esta patología y también, bueno, puede ser también factores de falta de yodo. Pero en general se trata en el 85% de los casos de un problema en la tiroides que se llama disgenesias tiroideas. O sea que la tiroides genéticamente no se forma bien en el vientre de la madre. Pero esto es por factores genéticos, no es porque comió o no comió. O tal vez la madre también tenga un problema de hipotiroidismo que no fue tratado y el niño nace con hipotiroidismo también. Entonces, pero tiene que haber un antecedente y es genético. Que no se forme la glándula es una de las causas más frecuentes. O que se forme muy pequeña, como les dije, para hablar solo de hipo necesito una hora. La, la causa más frecuente es que la glándula no se forme o esté pequeña, se llama hipoplasia, está muy pequeña, o está fuera de lugar, está sublingual, es muy pequeña, que igual no funciona, se llama tiroides ectópica. Esas tres causas son el 85% y es genético. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Ambani. Habla Verosta Peredo, pediatra aquí del Hospital Galindo. Muchas gracias por incentivarnos y motivarnos. Le cuento que nosotros ya desde hace muchos años hemos ido buscando las maneras de poder conseguir esto del tamizaje. Comentarle que hace unos 5 años aproximadamente, antes de la pandemia, sí se realizaba el tamizaje a través de medicina nuclear. Sin embargo, posteriormente por situaciones tal vez un poquito fuera de nuestro alcance, se rompió el convenio y se hizo con la parte del ministerio. Sin embargo, eso duró muy poco y posterior a eso no hemos logrado nosotros tener la parte del tamizaje para nuestros niños. Considero que es, eh, estamos en el proceso, ¿no? Justamente la doctora que nos antecedió del CEDEX, la doctora Dalila, ella también nos ayuda e incentiva
El gran problema considero que es la parte económica. Nosotros hemos ido haciendo capacitaciones justamente también con usted a través de la Sociedad Boliviana de Pediatría para la parte del personal de salud, y nosotros de manera interna con la Sociedad Pandina también hemos hecho varias capacitaciones, pero lo que nos está faltando es el compromiso y la parte económica para la compra del equipo o el convenio que se pueda hacer con alguna otra institución, porque el personal considero que está predispuesto y con muchas ganas de que se realice el tamizaje neonatal en nuestros niños. Esperemos que con el transcurso de este tiempo, a pesar de las adversidades, podamos concretar esa situación, porque consideramos que es importante un niño que esté sin esa discapacidad y que pueda tener un tratamiento oportuno. Para nosotros es de mucha alegría. Gracias, doctora, por siempre acompañarnos y tener siempre la predisposición suya para podernos orientar en el tratamiento de los pacientes con endocrinopatías. Y un saludo hasta Santa Cruz. Gracias, doctora. Gracias, doctora Verosca. Realmente, ¿de qué depende que sea una realidad el programa? ¿Puedo hablar? Yo, hola, un segundito. ¿De qué depende que se haga una realidad en un programa? Yo hago una llamada de atención y a gratitud también por haber patrocinado también esto, haber estado con nosotros en la inauguración al doctor Dani Hugo Mendoza. No sé si sigue en la sala, pero si no le hacen llegar, por favor, el mensaje, que la voluntad tiene que partir del CEDES. ¿Por qué? Si no hubiera estado la doctora Roxana Barbero en esas épocas como jefe, como responsable de enfermedades crónicas del CEDES, tal vez no hubiéramos tenido programa. Entonces, depende mucho de la voluntad política, y aquí quiero llamar la atención a los que están actualmente en el CEDES. Ellos tienen que saber que es una ley y que si no se cumple son responsables del retraso mental de todo niño que aparezca o de la muerte de todo niño con hiperplasia que se muera porque no se hizo un diagnóstico. Entonces, la voluntad es del Servicio Departamental de Salud, que tiene la obligación de hacer el convenio con la empresa para que se aporte en los aparatos y se puedan comprar los reactivos. Tienen apenas 2.000 recién nacidos, no es mucho dinero lo que van a invertir en el tamizaje en el Beni. Y van a comenzar primero con la ciudad, no se comienza con todo el departamento. Primero se comienza en la ciudad, con los centros de primer nivel, y posteriormente se va extendiendo el programa poco a poco. Entonces, acá es cuestión de voluntad política. Por eso exhorto aquí al doctor para que realmente se haga un acercamiento con el señor Valdés y se haga el programa, que es un programa con una metodología que se hace en la mayor parte del mundo. Es una metodología muy confiable. Ya no se usa el método de ELISA, por favor, que es el método antiguo. Su método antiguo no se usa, está vetado incluso en la Sociedad de Pesquisa de Enfermedades Congénitas y de Metabolismo. Se le ha instado a todos los países que hacen el método de ELISA a cambiar de método. Y este método de inmunofluorometría es el método que usan la mayoría de los países en Latinoamérica y en el mundo. Obviamente ya en otros países ya tienen los métodos en tándem donde hacen enfermedades metabólicas y todo lo demás. Pero cuando se refiere a las 5 patologías básicas, este método es el más acertado y es el que nosotros hemos luchado para mantenerlo, porque sí, no crean ustedes, quisieron poner el método con el método de ELISA del ministerio, pero no dio resultado. Entonces,
nosotros siempre hemos hecho el método de inmunofluorometría, que es el mejor, que tiene control de calidad externo y que es bastante confiable, porque un programa tiene que ser bien hecho, como dije al comienzo. Y es un programa que no debe suspenderse también, lo mencioné a un comienzo. Entonces, es cuestión de voluntad, tanto política como de ustedes. Realmente se puede hacer. Muchas gracias, doctora. Creo que había una última consulta de la doctora Sí, por Sara. favor, pueden. Buenas noches, doctora. Un gusto. Eh, por ejemplo, soy de las trabajadoras asalariadas del hogar, Pando. Por ejemplo, con mis compañeras, tengo a una señora que sufre del tema justo que está hablando usted. Y justo le han diagnosticado también a su niña. Su niña tiene entre 12 o 13 años, si no me equivoco. Este, ¿Qué se puede hacer cuando ya están diagnosticadas? ¿Eso tiene, por decir, tiene cura, no tiene, o solo tratamiento? ¿Qué medidas a tomar? ¿Yo cómo le puedo decir a la compañera que sí se puede aliviar? Esa era mi consulta y gracias por toda esta información que nos está brindando, señora. Doctora, perdón. Bien, si es una niña grande y se diagnosticó recientemente, obviamente que tiene tratamiento y tiene mejoría. Hay patologías que no son congénitas y que pueden aparecer en edades posteriores con hipotiroidismo, y estas patologías son tratables con una pastillita al día que no es cara y que el seguro la está dando gratuitamente, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, porque nuestro seguro universal es para todas las edades. Entonces, los hospitales tienen la obligación de contar con este medicamento y, como les decía, si necesitan algún asesoramiento, cuenten con nosotros acá desde Santa Cruz, que se lo podemos dar. Podemos hacer telemedicina, podemos hacer vía WhatsApp, como ustedes quieran, pero nosotros estamos muy dispuestas a ayudar a todos los departamentos donde no hay endocrinología infantil. Dígale a su colega que sí hay tratamiento, que busque lo más pronto posible iniciar un tratamiento a su niña, que va a tener una mejoría espectacular. Gracias, doctorita. ¿A qué médico podemos dirigirnos nosotros aquí bueno, ahorita me encuentro en la ciudad de La Paz en un taller, pero volviendo yo le voy a dar esta comunicación a la compañera. ¿A qué médico podemos ir? ¿Qué médico aquí, en Cobija, nos puede atender sobre este caso? Gracias, doctora. Si tiene 13 años, le corresponde todavía a un pediatra. Nosotros los pediatras vemos hasta los 14 años en el hospital de niños. Entonces tiene que ir al hospital, ser vista por un pediatra, la pediatra le pide las hormonas, como no hay todavía en el hospital, tiene que hacerlas en forma particular, ¿no? Pedirle las hormonas y si hay alguna duda, manda el estudio y se le da la respuesta. Hoy justamente con la doctora Miauchi estuvimos en contacto por una prueba de talón ampliada. Sí, entonces, ustedes pueden tener toda la libertad. Yo les puedo dar mi teléfono para que lo anoten, o se lo va a pasar Pamela. Para cualquier consulta que ustedes quieran, estamos ahí atentos para poder ayudarlos. Muchas gracias a todos. Doctorita. Muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Gracias. Muchas gracias, doctora, por esta presentación. Muchas gracias a todos por sus consultas. Bueno, de verdad, doctora, que nos ha brindado desde la historia de cómo empezó esto del tamizaje, que la verdad es importante saber la base, ¿no? De todo para entender, comprender el motivo por el cual nosotros tenemos que seguir luchando para que estos programas sigan creciendo y así lograr de mejorar la salud, ¿no? De todos los niños, ¿no? Los pequeños que van naciendo y demás, y bueno, mejorar en este ámbito, ¿no? De la salud. Nuevamente, felicidades, doctor, y muchas gracias. Seguramente en una próxima oportunidad vamos a detallar a más profundidad cada una de las enfermedades que actualmente se están detectando, ¿no?